Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 5. Solo la Biblia, sola Escritura. En el Sermón del Monte, Jesús comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Comparar el Evangelio de Salvación con un tesoro fue otro maravilloso acierto del Maestro. Todos los cristianos queremos hallar ese tesoro, descubrir las verdades del Evangelio y alcanzar la salvación. El camino para llegar a ese tesoro es Cristo mismo, y puesto que la revelación de Cristo es la Biblia, bien podríamos comparar las Sagradas Escrituras con un mapa que nos conduce hasta ese tesoro escondido. Eso explica por qué Satanás se ha empeñado a través de la historia a atacar la palabra de Dios. Durante siglos, la Biblia fue puesta lejos del alcance de la gente. Solo se encontraba escrita en sus idiomas originales, hebreo, griego y sus pequeñas porciones de arameo, y la única versión autorizada por la Iglesia Católica en otro idioma era una Biblia en latín llamada la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. Pero para el siglo XVI, el latín ya era una lengua que muy pocos hablaban o entendían, y para sorpresa de los más jóvenes, el traductor de Google aún no existía. ¿En serio? Sí, y aunque existiera, no serviría de mucho, pues ni siquiera esa Biblia en latín podía distribuirse en los hogares. Estaba prohibido, y mucho menos podía traducirse la Biblia a otros idiomas. ¿Y por qué? Según ellos, si alguien leía la Biblia por su cuenta, podía confundirse y dar lugar a herejías, pero esa no era la verdadera razón. El problema para ellos era que si la gente leía la palabra de Dios, quedarían al descubierto algunos errores que los líderes enseñaban al pueblo. Resultado, la Biblia, ese mapa que conducía al tesoro de la salvación, la tenían bien escondida, y el evangelio que se enseñaba a la gente era un evangelio basado en las tradiciones, en dudosas interpretaciones de la Biblia y en los documentos sellados por el Papa. Un día, cuando corría el año 1517, un monje católico llamado Martín Lutero, después de haber estudiado cuidadosamente la Biblia, descubrió que a la gente le estaban enseñando muchos errores, así que escribió 95 verdades que el pueblo necesitaba saber. Buscó un martillo y unos cuantos clavos, se dirigió a la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y ese fue el comienzo de una revolución llamada la Reforma Protestante. Poco a poco, y a través de largos años de lucha, la Biblia, ese mapa del tesoro, volvió a estar en las manos del pueblo, y el desafío ahora era usarla correctamente, un desafío que sigue vigente el día de hoy. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué principios básicos debemos tener en cuenta para una interpretación adecuada de la Biblia? En primer lugar, el principio de sola Escritura, o solo la Biblia. El loro no puede leer, solo puede escuchar y repetir lo que le enseñan, así no tenga mucho sentido. ¡Corre, que te coge gato! Como los cristianos no podían leer la Biblia, entonces, como el loro, solo repetían lo que les enseñaban. ¡Debo pagar billete por mis pecados! Uno de los más lamentables escándalos era el tema de las indulgencias, mientras que el Señor nos dice en su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Iglesia enseñó por siglos que para ser salvos había que redimir los pecados no con la sangre de Cristo, sino con dinero. Por eso, y muchas razones más, el grito de batalla de la Reforma Protestante fue sola Escritura, defendiendo la idea de que a la hora de postular doctrinas
la Biblia y solo la Biblia. El apóstol Pablo nos amonestó a no pensar más de lo que está escrito, indicando que no debe haber otra base doctrinal que las Escrituras. Solo la Biblia nos conduce al tesoro de la salvación. Para que nos quede mucho más claro, imaginemos la siguiente historia. Francisco y Juliana estaban empeñados en encontrar un tesoro. El panadero les dijo: yo tengo el mapa y sé que el tesoro está en la montaña. Así que buscaron en la montaña y no lo encontraron. El sastre les dijo: yo tengo el mapa y sé que el tesoro está en el río. Fueron al río y tampoco lo hallaron. Al verlos, el pastor les preguntó el motivo de su tristeza. No estaba en la montaña y tampoco estaba en el río. Entonces el pastor les preguntó: ¿vieron el mapa por ustedes mismos? No. Deben mirarlo por ustedes mismos. El mapa, y solo el mapa, los conducirá al tesoro. La Biblia, y solo la Biblia, nos conducirá a la salvación. No somos loros para repetir doctrinas. Somos bienaventurados al oír, pero lo somos mucho más al leer y guardar lo que está escrito. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Un segundo principio es el de toda escritura o toda la Biblia. Aceptando el consejo del pastor, Francisco y Juliana fueron a donde el panadero para comprarle el mapa, pero solo era medio mapa. La otra mitad la tenía el sastre, pero pedía muchísimo dinero. Yo creo que con este pedazo será suficiente. Lo estudiaron cuidadosamente y volvieron a la montaña convencidos de saber el lugar donde estaba el tesoro. Sus esfuerzos fueron en vano y volvieron a casa más frustrados que antes. Al verlos, el pastor les preguntó el motivo de su tristeza. Esta vez vimos el mapa con nuestros propios ojos y tampoco lo encontramos. Entonces el pastor preguntó: ¿vieron el mapa completo? No. Una porción del mapa nunca será suficiente. No solo es solo la Biblia, también es toda la Biblia. Siendo que Dios es el verdadero autor, podemos encontrar en la Biblia perfecta unidad y armonía, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa unidad le da a la Biblia un poder convincente y libertador, y cuando surge algún pasaje difícil de entender, debemos permitir que la Biblia sea su propio intérprete. El profeta Daniel usó la Biblia para entender sus propios escritos, y el mismo Jesús, camino a Emaús, usó la Escritura para hacerle entender a los discípulos quién es Él. Interpretamos la Biblia comparando versículo con versículo, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Con la Biblia cerrada, estamos enjaulados como un loro entrenado para repetir, pero con la Biblia abierta se cumple en nosotros la promesa de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un tercer principio bíblico, no menos importante, es el de creer a sus profetas. En la Biblia encontramos a profetas que no escribieron nada o cuyos escritos no fueron preservados. Uno de ellos fue Juan el Bautista, pero noten lo que Jesús dijo acerca de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista no escribió nada, eso no significa que su inspiración fuera menor o que su mensaje no debiera ser escuchado. Todo lo contrario, él predicó la verdad presente de sus días, la primera venida de Jesús. En Joel 2:28, el Señor prometió profetas para el tiempo del fin. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y de acuerdo al principio bíblico, esos profetas deben ser escuchados. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados.
Como adventistas del séptimo día, creemos en el ministerio profético de Elena G. de White. Y la pregunta aquí es, ¿violamos los principios de sola escritura y toda escritura al creer en el espíritu de profecía? Por supuesto que no, porque para saber si un profeta es verdadero, su mensaje debe estar en armonía con la palabra, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Incluso una lectura superficial de los escritos de Elena de White muestra claramente que para ella la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. Según ella misma explica, sus escritos deben ser interpretados a la luz de la Biblia y no al revés, afirmando que sus escritos en comparación con las Escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Ella nunca enseñó ni tuvo la intención de que sus escritos pudieran sustituir en medida alguna a la Biblia. Las visiones dadas a ella tienen el propósito de aplicar las verdades bíblicas al pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pastor fue a donde el sastre y compró la otra mitad del mapa. Averiguaron la mejor técnica para unir las dos partes. Usaron recursos para rescatar algunas porciones borrosas. Se apoyaron en los diccionarios para entender algunos textos en otros idiomas. Y finalmente, el pastor y los niños hallaron el tesoro. Los recursos de apoyo no tienen nada de malo cuando el objetivo es entender el mapa y hallar el tesoro de la salvación. Y cuánto más cuando hablamos de una profeta inspirada por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel Caleb. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.